Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, donde sea que se encuentren y sea cual sea la hora en que estén viendo este vídeo. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos que es un tema un tanto peculiar. Un tema que combina la música, la política, y ¿cómo decirlo? Un revuelo que quizás pasó desapercibido para muchos. Estamos hablando ni más ni menos que del Bomba en Ginardó de Touba, el escándalo que nadie vio. Sé que el título suena a sacado de una película de espías de serie B, pero prometo que hay una historia real, aunque bastante rocambolesca, detrás de todo esto. Vamos a desentrañar quién era en Ginardó porque su bomba de Touba generó controversia, y por qué a pesar de todo, este incidente no se convirtió en un escándalo mayúsculo que ocupara las portadas de todos los periódicos. Vamos a investigar los entresijos de la vida de Artaud, su contexto político y social, y la naturaleza de su música para comprender mejor por qué este escándalo no fue tal. Antes de continuar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tratamos de traer contenido interesante y diferente cada semana, así que tu suscripción realmente nos ayuda a seguir creando. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Quién era en Ginardó y qué demonios es una bomba de Touba? Para entender esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo y en el espacio. Imaginemos una orquesta sinfónica. Allí, entre violines, chelos, flautas y trombones, encontramos la tuba. Un instrumento majestuoso, grave que proporciona una base sonora a la música orquestal. Ahora, en Ginardó. En Ginardó era un tubista. Pero no un tubista cualquiera. Era un tubista con un talento excepcional, una personalidad, digamos, exuberante y una visión del mundo que en ocasiones chocaba con las normas establecidas. No era solo un músico, era un artista comprometido, un pensador crítico y un espíritu rebelde. Artaud era conocido en los círculos musicales, especialmente en su país de origen, por su virtuosismo. Podía extraer de la tuba sonidos imposibles, notas que parecían desafiar las leyes de la física. Era un innovador, un artista que buscaba constantemente romper barreras y expandir las posibilidades de su instrumento. Sus interpretaciones eran legendarias, no solo por la perfección técnica, sino también por la pasión y la emoción que transmitía. Se decía que podía hacer llorar a su tuba y con ella, a su audiencia. Pero también era un hombre con convicciones políticas fuertes y una tendencia a expresarlas de manera poco convencional. Su activismo no se limitaba a la música, participaba en manifestaciones, escribía artículos de opinión y no dudaba en expresar sus críticas al gobierno en cualquier foro que se le presentara. Y aquí es donde entra la bomba. No era una bomba real, afortunadamente. La bomba de tuba, como se le conoció posteriormente, era en realidad una pieza musical. Una composición que Artaud creó con la intención de ser una crítica mordaz al gobierno de su país. La pieza era compleja, llena de disonancias, ritmos irregulares y pasajes que evocaban la tensión y el caos. No era música para bailar ni para relajarse, era música para provocar, para hacer pensar, para remover conciencias. Pero lo que realmente la convertía en una bomba era la letra. Sí, Artaud incorporó una letra a la pieza. Una letra que, aunque abstracta y poética, hacía claras alusiones a la corrupción, la injusticia social y la opresión política. La letra, cantada por un coro, utilizaba metáforas y simbolismos para denunciar las políticas del gobierno y llamar a la rebelión. No era un panfleto político directo, era una obra de arte que utilizaba el lenguaje de la poesía para transmitir un mensaje subversivo. Hablaba de pájaros enjaulados, de ríos contaminados y de sombras que acechan en la noche, imágenes que para aquellos que conocían la realidad del país, eran fácilmente identificables con los problemas que aquejaban a la sociedad. El problema, por supuesto, era que Artaud planeaba interpretar esta pieza en un concierto público. Un concierto al que asistirían dignatarios del gobierno, críticos musicales influyentes y una gran cantidad de público. La idea era generar un impacto, provocar una reacción y poner en evidencia lo que él consideraba los males de su sociedad. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero estaba convencido de que era su deber como artista alzar la voz y denunciar la injusticia. Ahora, ¿por qué esto no se convirtió en un escándalo masivo? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante.
Varias cosas jugaron un papel crucial en que la bomba de tuba no detonara con la fuerza que Artaud esperaba. No fue una sola razón, sino una combinación de factores que conspiraron para diluir el impacto de su obra. En primer lugar, la pieza era extremadamente compleja. Para el oído no entrenado, la bomba de tuba podía sonar simplemente como un conjunto de sonidos extraños y disonantes. Muchos de los asistentes al concierto no entendieron la letra ni las alusiones políticas. Algunos incluso pensaron que se trataba de una obra experimental, vanguardista, pero sin ningún mensaje subversivo real. La complejidad musical, que para Artaud era una forma de expresar la complejidad de la realidad política, se convirtió en un obstáculo para la comprensión del mensaje por parte del público general. La música avant-garde, aunque valiosa en sí misma, a menudo requiere un cierto nivel de conocimiento y apreciación para ser entendida y valorada. En segundo lugar, la interpretación de Artaud fue, digamos, algo accidentada. Durante el concierto, hubo problemas técnicos con el sonido, el coro tuvo algunas desafinaciones y el propio Artaud cometió algunos errores al tocar la tuba. Esto restó impacto a la pieza y la convirtió en algo menos impresionante de lo que Artaud había imaginado. La perfección técnica que solía caracterizar sus interpretaciones se vio comprometida por una serie de contratiempos que, aunque menores individualmente, en conjunto afectaron la calidad general de la presentación. Se rumoreaba que algunos de estos problemas técnicos fueron deliberados, una forma sutil de sabotaje por parte de elementos dentro de la orquesta que no compartían las ideas políticas de Artaud. En tercer lugar, y quizás lo más importante, el gobierno reaccionó de una manera sorprendentemente moderada. En lugar de censurar la pieza o castigar a Artaud, optaron por ignorarla. La estrategia fue minimizar el incidente, no darle publicidad y esperar a que se desvaneciera en el olvido. Esta táctica, conocida como estrangulamiento por silencio, era una herramienta común utilizada por el régimen para sofocar la disidencia sin recurrir a la represión abierta. Esta estrategia funcionó bastante bien. Los medios de comunicación, controlados en gran medida por el gobierno, apenas mencionaron el concierto. Los críticos musicales, divididos entre la admiración por el talento de Artaud y el desconcierto por la pieza, evitaron hacer comentarios políticos explícitos. Y el público, en general, olvidó rápidamente el incidente. La maquinaria de propaganda del gobierno se encargó de desviar la atención hacia otros temas, minimizando la importancia del concierto y desacreditando a Artaud como un artista excéntrico y poco confiable. Por supuesto, la bomba de tuba no desapareció por completo. La pieza se convirtió en una especie de leyenda urbana, un rumor que circulaba en los círculos musicales y políticos. Algunos consideraban a Artaud un héroe, un valiente defensor de la libertad de expresión. Otros lo veían como un excéntrico, un idealista ingenuo que no entendía las reglas del juego. La obra se transmitía en secreto entre estudiantes de música y activistas políticos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia silenciosa. Pero lo cierto es que la bomba de tuba nunca alcanzó la resonancia que Artaud esperaba. No provocó una revolución, no derrocó al gobierno y no cambió el rumbo de la historia. Fue en última instancia un intento fallido de utilizar la música como arma política. Sin embargo, el fracaso no significa que el intento haya sido en vano. La bomba de tuba se convirtió en una semilla, una chispa que prendió en las mentes de aquellos que sí compartían la visión de Artaud, inspirándolos a encontrar sus propias formas de resistencia. Ahora bien, ¿por qué es importante recordar esta historia? ¿Por qué vale la pena hablar de un incidente que en apariencia no tuvo mayores consecuencias? Creo que la historia de Engin Artaud y la bomba de tuba nos enseña varias cosas importantes. Nos permite entender la complejidad de la resistencia artística y los desafíos que enfrentan los artistas que se atreven a desafiar el poder. En primer lugar, nos recuerda el poder de la música como forma de expresión. La música puede ser una herramienta poderosa para comunicar ideas, expresar emociones y desafiar el status quo. Aunque la bomba de tuba no logró su objetivo, sí demostró que la música puede ser utilizada como un medio para la protesta y la resistencia. La música tiene la capacidad de trascender las barreras del lenguaje y de conectar a las personas a un nivel emocional profundo, lo que la convierte en una herramienta poderosa para la movilización social. En segundo lugar, nos muestra la importancia de la libertad de expresión. Artaud tenía derecho a expresar sus opiniones, aunque éstas fueran críticas con el gobierno. El hecho de que el gobierno no lo censurara abiertamente es, en cierto modo, un indicio de que existía cierto grado de libertad de expresión en su país.
Sin embargo, la estrategia de estrangulamiento por silencio demostró que la libertad de expresión no es absoluta y que existen formas sutiles de reprimir la disidencia sin recurrir a la censura directa. En tercer lugar, nos enseña la complejidad de la política y la comunicación. No basta con tener una buena idea o un mensaje importante. También es necesario saber cómo comunicarlo de manera efectiva y cómo navegar por las complejidades del sistema político. Artaud quizás pecó de ingenuidad al pensar que su bomba de tuba sería suficiente para provocar un cambio. La política es un juego de poder complejo y la comunicación efectiva requiere una comprensión profunda de la audiencia y del contexto social. Y por último nos recuerda que a veces los fracasos son tan instructivos como los éxitos. La historia de Engin Artaud y la bomba de tuba es una historia de un intento fallido, pero también es una historia de valentía, creatividad y resistencia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el papel de la música en la sociedad, la importancia de la libertad de expresión y la complejidad de la política. Nos enseña que incluso en el fracaso, hay lecciones valiosas que aprender y que la lucha por la justicia y la libertad nunca es en vano. Así que ahí lo tienen, amigos. La historia de Engin Artaud y la bomba de tuba, el escándalo que nadie vio. Una historia peculiar, rocambolesca y quizás un poco olvidada. Pero una historia que creo merece ser recordada y reflexionada. Es un recordatorio de que la música, incluso cuando no logra cambiar el mundo de la noche a la mañana, puede ser una fuerza poderosa para el cambio social y una expresión valiente de la libertad de expresión. En resumen, hemos visto cómo un tubista talentoso, pero con fuertes convicciones políticas, intentó utilizar su música para denunciar la corrupción y la opresión en su país. Hemos analizado por qué su bomba de tuba no tuvo el impacto que esperaba, y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de este incidente. Hemos visto cómo la música puede ser una forma de expresión poderosa, pero también hemos reconocido la importancia de la libertad de expresión y la complejidad de la política. Hemos explorado el contexto político y social en el que Artaud desarrolló su obra, y hemos analizado las diferentes estrategias que el gobierno utilizó para minimizar el impacto de su protesta. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les ha gustado, por favor, déjenme un like. Realmente ayuda al canal a crecer y llegar a más personas. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre la historia de Engin Artaud y la bomba de tuba, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y discutir este tema con ustedes. ¿Qué les pareció la estrategia del gobierno de ignorar el incidente? ¿Creen que Artaud fue un valiente defensor de la libertad de expresión o un idealista ingenuo? ¿Conocen otras historias similares de artistas que han utilizado su arte como forma de protesta? Déjenme sus comentarios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic al botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Quizás a ellos también les interese conocer la historia de Engin Artaud y la bomba de tuba. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder del arte, la importancia de la libertad de expresión y la complejidad de la lucha por la justicia social. Así que ya saben, denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.